Hola amigos. Los acontecimientos están pasando tan rápidos, que algunos de gran importancia se quedan en el baúl de los recuerdos, cuando en realidad necesitan ser analizados en profundidad. Es el caso de Venezuela. Mientras todos estamos viendo a Siria y a Ucrania como los puntos más calientes de esta guerra del imperio contra el mundo, es posible que de nuevo, Putin haya asestado un golpe de mano demoledor a Estados Unidos. Sin tanta parafernalia como a la que nos tiene acostumbrados el imperio. Yo soy de los que cree que los globosonda cuando se trata de asuntos estratégicos no son globosondas, sino hechos. Hace ya 2 años que Putin reiteró su apoyo a Nicolás Maduro ante la agresión a la que estaba siendo sometida Venezuela, por parte de Estados Unidos y todo el neoliberalismo internacional. En otras palabras, por toda la ultraderecha reaccionaria internacional. Así que vamos a analizar 2 acontecimientos recientes que pueden tener consecuencias muy importantes a corto plazo. Una es que según noticias de diversos medios, Rusia va a instalar una base militar en la isla venezolana de La Orchila, y la otra una espectacular prueba de los bombarderos rusos Tu-160M que son los que acogería la base venezolana. Por primera vez en la historia, un Tu-160M realizó un lanzamiento de 12 misiles X-101. En noviembre, el bombardero estratégico Tu-160M, también conocido por el apelativo de Cisne Blanco, después de la modernización a la que han sido sometidos, completó con éxito el lanzamiento de 12 misiles X-101, o sea, el máximo de su capacidad de carga completa de misiles, que fueron lanzados desde el aire en el sitio de prueba de Pemba, ubicado sobre el Círculo Polar Ártico, según fuentes del Ministerio de Defensa ruso. Los cisnes blancos serán una auténtica pesadilla para los Estados Unidos y los gobiernos títeres de la zona que ya habían metido la directa para tumbar el gobierno de Nicolás Maduro. Incluso el nuevo gobierno de ultraderecha de Brasil llegó a decir en boca de Bolsonaro que no descansaría hasta derrocar los regímenes de Venezuela y Cuba. 2 Tu-160 rusos, que recientemente volaron a Venezuela, alarmaron enormemente a Estados Unidos. Ni siquiera es la amenaza que supuestamente llevaron los ejercicios ruso-venezolanos. Washington teme el despliegue de estos aviones militares rusos en el Caribe. Los 2 aviones volaron a Venezuela por invitación de las autoridades del país. Los vuelos de entrenamiento se llevaron a cabo en total conformidad con las normas internacionales. Sin embargo, provocaron una fuerte reacción de enojo en Washington. Estaban preocupados por la violación de la Constitución venezolana. Es curioso, se preocupan por la Constitución venezolana, los que quieren derrocar a su legítimo gobierno. Esto es patético. Yo es que me parto de risa. Y para más cachondeo, en los Estados Unidos han llamado a los aviones exhibiciones de museos. Pero no se percatan que la aviación estratégica estadounidense es incluso más antigua que la rusa. ¿Tanto miedo tienen en Washington a los vuelos de estas exhibiciones de museos? El hecho es, que Estados Unidos teme el despliegue de una base militar rusa en Venezuela. Esto fue ya negociado en vida del comandante Hugo Chávez. Hace 10 años, propuso al entonces presidente ruso Dmitry Medvedev construir una base en Venezuela. Y los Tu-160 rusos volaron a Caracas por primera vez. Pero el clima político en esos años era diferente. Moscú no quería agravar las relaciones con los Estados Unidos. Ahora, esta pregunta está nuevamente en la agenda, especialmente considerando cómo los estadounidenses rompen acuerdos como y cuando quieren. Hay un obstáculo: las leyes venezolanas prohíben el establecimiento de bases militares extranjeras en el país. Y el estacionamiento de bombarderos que pueden llevar armas nucleares cerca de Caracas no es posible. Pero hay una solución que parece se implementará: los aviones se pueden colocar en la isla La Orchila. Y no de forma permanente, sino de forma rotativa. Esto permitirá a la Fuerza Aérea Rusa ser la pesadilla de los Estados Unidos, que siempre tendrían durante 24 horas las armas nucleares encima de sus cabezas. Y encima, a Rusia le saldrá más barato, porque es mucho más rentable despegar del territorio de América del Sur que conducir aviones a través de la mitad del mundo hasta llegar al Caribe. Los cisnes blancos son temibles, y en Estados Unidos lo saben, ya que pueden ir equipados con misiles nucleares X-101 y X-102, con un rango de alcance de 4.500 kilómetros el uno, y 5.500 el otro. Ahora observen el mapa de la pantalla, y verán cómo casi todo el territorio de Estados Unidos quedará bajo la acción de esos aviones desde la isla venezolana. La edición estadounidense de The Drive informa que la isla venezolana de La Orchila, en el Mar Caribe, pronto tendrá una base para los portadores de misiles estratégicos Tu-160 de las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia.
La primera etapa de la patrulla de combate de 10 horas en el Caribe, como señala el periódico, se desarrolló como parte de la reciente visita, la tercera consecutiva, del Tu-160 a Venezuela. Se observa que se han construido nuevas instalaciones, de ahí lo dicho anteriormente sobre los globosondas. Los expertos estadounidenses señalan que los medios de destrucción son especialmente peligrosos para los Estados Unidos, los misiles de crucero utilizados como arma principal del Tu-160. Son misiles con ojiva nuclear y pueden golpear fácilmente en gran parte del territorio estadounidense. También la agencia de noticias Daily Mail recoge la información de que Rusia ya habría anunciado establecer su primera base militar en el Caribe, lo cual se habría acordado con el régimen de Nicolás Maduro. Se destacó que el país europeo habría seleccionado la isla de La Orchila, la cual está ubicada a 125 millas al noreste de Caracas, para que ésta pueda ser una base militar por un periodo de 10 años. Después de oficializarse el permiso por parte de Nicolás Maduro, el gobierno ruso desplegará aviones estratégicos Tu-160 en la isla, indicó la agencia de noticias Daily Mail. También el experto ruso, coronel Samil Gareyev, informó al periódico ruso Novaya Gazeta, que es una buena idea incluir a Venezuela en misiones de aviación de largo alcance. Nuestros bombarderos estratégicos no tendrán que regresar a Rusia cada vez, sino que tampoco tendrán que realizar reabastecimiento de combustible en vuelo mientras estén en una misión de patrulla en las Américas. Nuestros aviones Tu-160 llegarán a su base en Venezuela, realizarán vuelos, ejecutarán sus misiones y serán reemplazados en forma rotativa. Así es como se hará, finalizó Gareyev. Como he dicho anteriormente, esto va a ser un duro desafío al imperio, porque la alianza de Rusia y China cada día que pasa se afianza con más fuerza en la lucha geoestratégica actual, tendrá atado de pies y manos a los gobiernos golpistas de la zona que abundan como gotas de agua. Y más, si dentro del sofisticado armamento que Rusia ha vendido a Venezuela se encuentra ya el moderno radar localizador, SOBA, empleado en los sistemas de protección y control de importantes infraestructuras, comunicaciones y sus zonas aledañas. Este sistema está diseñado para la detección e identificación de objetivos en movimiento, personas, o máquinas, a una distancia de hasta 8 kilómetros en cualquier condición climatológica, tanto de día como de noche, con la posibilidad de integración en todo tipo de sistemas de defensa de misiles. Así le será un poco más difícil a Bolsonaro derrocar a Maduro, seguro. La feroz polarización que sufre Venezuela no es más que la consecuencia de que las clases poderosas nunca le perdonarán a la revolución bolivariana que los relegara a la categoría de clase pudiente, creadora de la pobreza en Venezuela. Y ya en una reunión con empresarios y élites económicas, Chávez proclamó con orgullo que ser rico es malo, e inhumano, y que lucharía con todas sus fuerzas contra la desigualdad. Por eso se la tuvieron jurada lo mismo que ahora a Nicolás Maduro. Y lo que hoy ocurre en Venezuela no es más que el capitalismo internacional no puede soportar que las riquezas de los pueblos recaigan sobre las clases populares. Hay que recordar que Venezuela posee el 17,9% de las reservas mundiales de petróleo, equivalentes a 296.500 millones de barriles, frente a los 265.400 millones de Arabia Saudí, según un informe de la British Petroleum. Y que en la época del gobierno chavista permitió que esa riqueza llegara a las clases populares, consiguiendo que el socialismo dedicara los enormes ingresos logrados por la venta de crudo a financiar programas sociales, sanitarios y educativos. Llevó a los pobres al centro de la agenda política, hasta el punto de que ya no parece posible un programa electoral sin la justicia social como base de los programas políticos. Durante su mandato, Chávez sacó de la pobreza a millones de venezolanos, que se convirtieron en el corazón de la revolución bolivariana. En concreto, el mandatario logró reducir la pobreza del país a la mitad, del 62,1% de 2003 al 31,9% de 2011, según datos del Banco Mundial. ¿Se imaginan ustedes que ante las agresiones que está sufriendo el gobierno de Nicolás Maduro, por parte de la ultraderecha internacional, hubiese provocado una represión con resultado de la muerte de 3.000 personas como ocurrió en el Caracazo contra Carlos Andrés Pérez en 1989? Hagan ustedes un pequeño ejercicio de imaginación. Por lo tanto, no se puede desligar la historia real de Venezuela para creernos la película que les interesa a los sátrapas del capitalismo. Y la verdad es, para la ultraderecha como los ajos para los vampiros. Y lo que está ocurriendo en Venezuela, como ya dije en videos anteriores, es lucha de clases, ni más ni menos. Y esto al imperio le tiene de los nervios.
que ya son 20 años de luchar contra la revolución bolivariana, y no ha conseguido derrocarla, y a juzgar por las recientes elecciones, cada vez se afianza más. Y recordarle a los neoliberales recalcitrantes, que los gobiernos socialistas no pueden desarrollar sus programas, debido a la guerra que siempre les declara el capitalismo a los gobiernos socialistas. Por lo tanto, hablar de Venezuela significa que todos los topicazos y las mentiras que la extrema derecha internacional orquestados por Falsimedia al servicio del neoliberalismo, están vertiendo sobre la revolución bolivariana, puede ser rebatido simplemente negándolo, pero con una particularidad. Y es que al negarlo no se está incurriendo en falsedad, ya que la historia de Venezuela está ahí, y ya estaba escrita. Lo que ocurre que cuando no existía Internet, Falsimedia era el rey del mambo. Esto es todo, amigos. Reciban un saludo.